Para los que no me conocen, For those of you who don't know mi me, nombre es Aaron Velázquez. my name is Erin Mi Velasquez. esposa y yo somos pastores del Venue en español. My wife and I are pastors in the Spanish venue, Y es una bendición para nosotros poder venir y sumar and it's a blessing for us to come y ser parte de lo que Dios and está be haciendo part of what the Lord is doing en la ciudad de Little Rock a través de Mosaic. in the city of Little Rock through the Church Mosaic. Y hoy queremos continuar con nuestra serie And we want to continue our series this morning, Entre dos montañas. Between Two Mountains. Y queremos hablar un poco acerca del reinado del norte. We want to speak a little bit about the Northern Kingdom. La semana anterior Last week, estuvimos viendo la conquista por los asirios a Israel. we started seeing how the Assyrians were conquered by Israel. Y hoy Israel, queremos tomar un tiempo para hablar acerca de algunos de los profetas and we want to talk about the prophets. We want to take some time to talk about the prophets this morning que Dios usó para hablar a su pueblo. that God used to speak to his Pero people. antes de iniciar con el mensaje en esta mañana, But before we start with the message, quisiera preguntar cuántos de los que están aquí traen su teléfono celular. I want to ask how many of you have your cell phone with you this morning. Yo sé que todos lo traen por ahí. I know all of you have it. Y te quiero invitar a que hagamos lo siguiente en esta mañana. So I want to ask you to do the following with me. ¿Por qué no piensas en una persona que está en tu lista de contactos? Vamos, piensa en una persona que está en tu lista de contactos Why don't you think of a person that is in your contacts y que tú sabes que necesitan a and Dios that en you su know that they corazón, need Jesus in their hearts, que necesitan una intervención de Dios en sus vidas? that they need an intervention of the Lord in their Piensa lives? en uno. I want you to think of one. Toma tu teléfono Take your phone y envíale este mensaje. and send him the following message. Esta mañana Tell them this oro morning, para que Dios bendiga tu vida. I pray for the Lord to bless you. Y te quiero recordar And I want to remind que you Jesús te ama that Jesus loves you, y yo también. and I do too. Ahora ponle enviar. Now press send. Hoy quiero continuar con este mensaje dentro de nuestra serie Entre dos montañas So today I want to continue with this message, Between Two Mountains, y hablarte un poco de la historia and speak to you about a story, the history de lo que estaba sucediendo y cómo Dios envió a profetas a hablar al pueblo de Dios, of what was happening. We want to talk to you about what was happening and how God sent prophets to speak to the people. aunque los oídos y el corazón del pueblo Although the ears and the heart of the people estaba cerrado a escuchar la voz de Dios. were close to hear his voice. Ahora permíteme iniciar con esta pregunta. Now, let me initiate by asking this question. ¿Cuántos de los que estamos aquí, siendo honestos, estamos en la casa de Dios? Now, let's be honest, we're in the house of the Lord. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos puesto nuestro teléfono en modo silencio? How many of us have ever put our phone on silent mode? Y de pronto lo revisas And then all of a sudden you y te check das it cuenta que tienes muchas llamadas perdidas de tu esposa. and you realize you have a lot of missed calls from your Hombres, wife. les voy a dar un consejo gratis en esta Now, mañana. men, I'm going to give you a free advice this morning. Si no te quieres meter en problemas con tu esposa, If you don't want to have problems with your wife, contéstale las llamadas que ella te hace. answer the calls she makes you. Pero a mí me ha pasado But it's happened to me que muchas veces cuando voy a entrar a una junta, that sometimes when I'm going to go into a meeting, pongo mi teléfono en modo silencio I will put my phone on silent mode y termino la junta and I end the meeting y se me olvida activar nuevamente el sonido. and I forget to turn it back Y de on. pronto empiezas a hacer las cosas que estabas haciendo en tu trabajo, And then I just continue on with my day te doing stuff at inspiras work. haciendo lo que estás haciendo, You get inspired doing what you're doing. mientras tu teléfono está sonando, sonando y sonando, And while your phone is going off porque alguien necesita comunicarse urgentemente contigo. because someone is urgently trying to look for you. Pero tú como andas campante en la vida, But since you're happily no going te has about dado life, cuenta de eso. you have not noticed. El problema no es que el teléfono no funcione. Now, the problem is not that the phone is not working. El problema es que tú no lo estás The escuchando. problem is that you're not listening to it, ¿Sabes? you know? Muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Sometimes we do the same thing with God. No es que Dios no esté hablando a tu vida o a mi vida. And it is not that he's not speaking to your life or to Es my que life. muchas veces decidimos poner nuestro corazón It's just that sometimes we have decided to put our hearts en modo silencio. in silent mode.
Y hoy te quiero invitar a que me acompañes a ver la historia del pueblo de Israel, And today I want to invite you to look with me at the history of Israel, un pueblo que vivió como si Dios no estuviera hablándoles. the history of a people who lived as if God was no longer speaking. Y para entender un poquito más de lo que estaba sucediendo, And to understand a little bit more of what was going on, vamos a dar una revisitada a lo que sucedió. we need to look back in time. Dice la Biblia, o encontramos en la Biblia, We see in the Word of God que después de la muerte de Salomón, that after Solomon's death, el reino se dividió en dos. the kingdom split into two. Un reino fue Judá, que fue el reino del sur, One of those was Judah, tenía the Jerusalén, south, that was Jerusalem. tenía el templo, It had the temple. y el otro reino era el reino del norte. And the other kingdom was the kingdom of the north. Tenía 10 tribus It had 10 tribes. y tenía a un rey en su inicio llamado Jeroboam. And at the beginning, they were led by Jeroboam. Pero desde el principio del tiempo, But from the beginning of time, el reino del norte rechazó a Dios, the northern kingdom rejected God. rechazó el templo They rejected the temple y Jerusalén. and Jerusalem. No respetó la línea de David y la descendencia de David, They did not respect the lineage of David. no lo respetaban como tal. They did not respect him. Levantaron su propia versión de fe. They created their own version of faith. Hicieron becerros de oro, They made golden cows. los adoraron, They worshiped them. hicieron su propia religión paralela. They established their own religion. Y en el segundo libro de Reyes, And in 2 Kings, capítulo 17, Verse versículos 17. 7 y 8, verse 7 through 8, nos dice por qué finalmente tells us why they Fueron eventually conquistados. were conquered. Dice la Biblia, y esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado. The word of God says, all this took place because the Israelites had sinned against the Lord their God and followed the practices of nations the Lord had driven out. Y durante algunos 200 años, And for nearly 200 years, Israel tuvo 19 reyes. Israel had 19 kings, Ninguno de ellos agradaba a los ojos de Dios. and none of them did what was right in God's eyes. Sin embargo, However, Dios continuaba hablándoles. God continued to speak to them. Sin embargo, However, Dios no los abandonó. God did not abandon Y them. Dios envió a profetas. And he sent prophets. No envió a uno, He didn't send one, no envió a dos, ni envió a tres. he didn't send two, and he didn't send three. Envió a varios profetas a hablar a su pueblo. He sent many prophets to speak to his Y people. la pregunta o interrogante que podemos abrir aquí es, And the ¿por qué? question that we can do is why? Si el pueblo hacía lo que hacía, If the people did what they did, su corazón estaba lejos de Dios, their heart was far from God, ¿por qué Dios insistía en hablarles por medio de los profetas? why was God so persistent in speaking through prophets? Y la verdad es esta, And this is the truth. porque Dios habla siempre antes de juzgar, Because God always speaks before he brings, porque Dios corrige antes de intervenir. he always corrects before intervening. Él siempre extiende misericordia He always extends mercy antes de actuar con justicia. before he acts with justice. Así que Dios no se quedaba callado So God did not stay quiet. y él enviaba a profetas para que hablaran a su pueblo. And he was sending prophets to speak to his people. Hombres valientes, Men that were fearless, apasionados por Dios, passionate, llenos de verdad, full of truth, pero también de compasión. but also compassion. Hombres como Elías, Men like Elijah. que se enfrentaron a Acab y los profetas de Baal, He faced off against Ahab and the prophets of Baal on Mount Carmel. y donde el mensaje central de Elías era And where the main message was confrontar la idolatría y hablar al pueblo sobre el arrepentimiento. to confront idolatry and call for repentance. Profetas como Eliseo, Prophets like Elijah, donde el mensaje central de él where era his message was, que Dios está cerca God is near y a Dios le importa la necesidad. and he cares about your need. A Dios le importa la compasión de lo cotidiano. He cares about your daily living. Profetas como Amós,
prophets like Amos, que denunciaban la hipocresía y la injusticia social, who called out religious hypocrisy and social injustice, y donde el mensaje de Amós era busquen el bien y no el mal, and where his message was seek good que and not fluya la evil. justicia como Let un río. justice roll on like a river. Pero también levantó a un hombre llamado Oseas, But entre otros más. he also raised a prophet like Hosea. Y quiero tomar un tiempo And I want to take some time para hablarte acerca de Oseas. to talk to you about Hosea. Oseas fue un profeta del reinado del norte, Hosea was a prophet in the northern kingdom. que Dios lo usó para hablarle a Israel God called him to speak to en Israel un tiempo de profunda infidelidad. during a time of deep spiritual infidelity. Y Dios le pide a Oseas And God asked Hosea que vaya y busque a una mujer que era infiel, to go look for an unfaithful woman, que se case con ella y tenga hijos. to marry her and have children. Y Oseas hace lo que Dios le estaba pidiendo hacer. And Hosea did what God asked him to do. Esta mujer que era infiel, This woman who was unfaithful, que su nombre era Gomer, her name was Gomer, se casa con Oseas. she married Hosea. Y esto es lo interesante, And this is what's interesting. que esta es una imagen profética del amor de Dios This is an image of the love of God hacia un pueblo infiel. to an unfaithful people. Y en Oseas capítulo 2, And in Hosea's chapter 2, Dios usa una metáfora conyugal. God used a marital metaphor. Israel es la esposa infiel. Israel is the wife who has abandoned the husband. Dios es el esposo fiel. God is the faithful husband. Israel, Israel, la esposa infiel the wife that is que unfaithful, se fue tras ídolos, who went after other idols, que hizo alianzas who did con alliances naciones extranjeras. with other countries. Y además tenían un sentido de autosuficiencia donde no necesitaban a Dios. And they felt like they did not need God. Y en Oseas capítulo 1 In Hosea's chapter 1 y Oseas capítulo 2, versículo 1, 12 y 13, and in chapter 2, 12 through 14, Dios hace una fuerte denuncia God says something very donde strong, expone la traición de su pueblo. where he exposes the people's betrayal. Pero si tú pones atención y vas a la Biblia, But if you look at the word of God and en pay el attention versículo to it, 14 del capítulo 2 de Oseas, in chapter 2, verse 14, hay un cambio radical there is this shift, a de radical shift juicio from judgment a restauración. to restoration. Tú estás tomando notas. If you're taking notes this morning, Encierra o subraya esto. underline this or En el circle this. versículo 14 del capítulo 2, In verse 14 on chapter 2, cambia el tono radicalmente de Dios the tone shifts radically de juicio from judgment a restauración. to restoration. Y en Oseas capítulo 2, versículo 14, And in Hosea's 2:14, nos habla acerca del deseo de Dios, it talks about God's desire, lo que Dios quería para su pueblo. what God was desiring for his Dice la people. Biblia en Oseas 2:14, He says in his word, por eso voy a seducirla. therefore I am now going to allure her. La llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to En el her. versículo 14 que estamos viendo, On verse 14 that we're looking at, se introduce un giro inesperado. this introduces an unexpected twist. Después de la ira que Dios está hablando, After the anger, hay un asombro increíble de la gracia. there is this amazing wonder of grace. A pesar de lo que Israel estaba haciendo, Despite what Israel did, a pesar de lo que había hecho, despite what they had done, Dios no responde como respondería cualquier ser humano God does común. not respond like an ordinary human being. Él responde y sorprende con misericordia. He surprises and responds with mercy. El deseo de Dios era llevar al pueblo y persuadirlo. The desire of God was to draw his people near him, Persuadirlo con ternura to persuade them with tenderness, y hacerle una invitación amorosa a que se acerquen a Él. and give them this loving invitation to draw near to him. ¿Sabes que el desierto en la Biblia You know that
desert in the Word of God, no significa un lugar geográfico it's not meramente. speaking about a geographical place. El desierto en la Biblia The desert in the Word of God, es un lugar de total dependencia de Dios. it's a place of full dependence on God. En el desierto puedes encontrar soledad, In the desert, you may find loneliness, pero también encontrar propósito. but you will also find En el purpose. desierto no hay distracciones. In the desert, there is no distraction. Y para los israelitas, And for the Israelites, el desierto desert les recordaba cuando estuvieron en el Éxodo, reminded them, or it recalled the Exodus, donde dependían completamente de Dios. a time when they fully relied on God. Y el deseo de Dios era llevarlos al desierto, And God's desire was to take them into the desert, no para castigarlos, not to punish them, sino para persuadirlos con ternura, but persuade them with tenderness, para hablar a su corazón. to speak into their hearts. Dios no buscaba solamente un comportamiento, God was not just looking for a behavior. Dios buscaba God was el looking afecto y el corazón de su pueblo. to win back their affection and their heart. Recuerda esto, Remember this. la fidelidad de Dios God's faithfulness no termina donde comienza nuestra infidelidad. doesn't end where our unfaithfulness begins. Es lo que estaba sucediendo con el reinado del norte en Israel. This is what was happening with the northern kingdom. El deseo de Dios era traerlos hacia Él, God's desire was to draw them near era to him. restaurarlos, It was to restore them, no hablar juicio o condenación, not speak judgment upon them. sino lo que Dios buscaba era una restauración de sus corazones. God was looking to restore their hearts. Pero ¿qué tiene que ver esto contigo y Now, conmigo? what does this have to do with you and I? Eso nos lleva a la pregunta inevitable. This takes us to this inevitable ¿Y qué question. hay de nosotros? What about us? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? What does this have to do with us? Tiene que ver con lo siguiente. It has to do with the following. ¿Cuántas veces nosotros también How many times have we also hemos puesto nuestro corazón en modo silencio? put our heart on silent mode? ¿Cuántas veces nosotros también How often nos hemos alejado de Dios? have we drifted away? ¿Cuántas veces nosotros también How many times have we hemos dejado de escuchar su voz stopped listening porque le damos más importancia al ruido del mundo? because we give more importance to the noise of the world? Porque le damos más importancia a las actividades, a la agenda, lo cual es importante. We give more importance to the agenda or Es to importante activities. lo que hacemos. Yes, what we do is important, Aún en la iglesia, even in aún the en el church, ministerio. even in the ministry. Pero podemos correr el riesgo o cruzar la línea But we can run the risk or cross the line donde podemos estar aún viniendo a la iglesia, where we can even be coming to church, pero nuestro corazón está cerrado but our heart is closed y no permitimos que Dios hable a nuestra vida. and we don't allow God to speak Mi to our oración el hearts. día de hoy My prayer es today que is Dios hable a nuestro corazón that the Lord would speak to our hearts y que podamos escuchar su dulce voz hablando a nuestra vida. and that we will be able to listen to his sweet voice speaking to our Desierto lives. no tiene que ver meramente con castigo. Desert does not necessarily have to do with punishment. Desiertos son oportunidades de Dios Deserts are opportunities from God para volver a escuchar su voz sin interrupciones. so that we can hear his voice without interruption. Posiblemente tú estás en este día Possibly you're here today atravesando por algún tipo de desierto going through some desert y sientes probablemente que es un castigo de parte de Dios. and you're feeling like it's a punishment from God. Recuerda que desiertos son oportunidades de Dios Remember that deserts are opportunities from God para que escuches su voz sin distracciones. so that you can hear his voice without Oseas distractions. 2:14 dice, Hosea 2:14 te says, traeré al desierto I will lead y you hablaré into a the tu wilderness corazón. and speak to her heart. Afortunadamente, Fortunately, hay una buena noticia para usted y para mí. there's good news for you and I. Dios habló al reino del norte. God spoke to the northern kingdom. Usó a hombres como Elías, Eliseo, Amós, He looked Oseas, for men, for prophets like Elijah, Oseas, Amos, profetas en diferentes contextos. prophets in different contexts.
profetas con situaciones diferentes, prophets with different situations, pero todos con un mismo clamor. but all with the same Y cry. el clamor era, vuelvan a mí. And the cry was, return No to me. olviden quién soy yo. Don't forget who Y I no am. olviden también quiénes son ustedes sin mí. And also don't forget who you are Así in que me. afortunadamente para usted y para mí, So fortunately for you and I, hay buenas noticias. there is good news. Afortunadamente para usted y para mí, Fortunately for you and I, Dios no se rinde con nosotros. God has not stopped speaking to Dios no us. se rinde con He has nosotros. not given up on us. ¿Sabes? You know, El mensaje de Oseas the message of fue Hosea uno de los más escandalosos, was one of the most scandalous pero también messages, uno de los más bellos. but also one of the most Porque beautiful. incluso cuando fallamos, Because even when su we amor mess no up, cambia. His love does not Su amor change. sigue siendo inquebrantable. His love continues to be Él no unbreakable. deja de buscarnos. He doesn't stop looking for Él us. busca restaurar nuestro He corazón looks and searches to restore our heart y transformarnos completamente. and transform us completely. Afortunadamente para usted y para mí, Fortunately for you and I, no solamente Dios no se rinde con nosotros, not only does not God not give up pero on Dios us, sigue hablando a nuestra vida. but He speaks, continues to Dios speak sigue to our hablando lives. a nuestros He corazones. continues to speak to our Hoy hearts. Dios sigue hablando a través de su palabra. Today He continues to speak through Hoy His Dios word. sigue hablando a través de su espíritu. Today He continues to speak through His Hoy Spirit. Dios usa aún las circunstancias para hablar a nuestro corazón. Today He's even using the circumstances to speak to our También hearts. Dios usa a las personas para hablar a nuestra vida. Now God will also use people to speak into our lives. Te voy a decir lo siguiente. I want to tell you the next thing. El silencio de Dios no es su ausencia. The silence of God, it's not His absence. Muchas veces Many times, es nuestra propia resistencia. it's our own resistance. Así que So no ignores lo que Dios está usando let's not ignore what God is using para llamar tu atención. to call your attention. ¿Sabes? You know, Afortunadamente para ti y para mí, fortunately for you no and I, solamente Dios no se rinde con not only does nosotros, God not give up on us, Dios continúa hablando en nuestras vidas. He continues to speak to us. Pero el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron hace muchos años But the accomplishment of the words that the prophets gave many years ago, y la prueba más grande del amor de Dios, and the biggest proof of God's love, de que Dios no nos ha dejado, that God has not left es us, su gracia. is His grace. Y el verbo se hizo carne And the Verb became y flesh, habitó entre nosotros. and He abided in us, with us. Dios God se hizo carne. God Himself became flesh. Jesús habitó entre nosotros. Jesus, Él vino was a among buscar y a salvar lo que se había He came perdido. to save and restore what was Me lost. encanta lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, I love what His word says in Hebrews versículos 1, 1 y 2. 1 through 2. Hace tiempo, In the mucho past, tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, through whom He made the universe. Jesús no es el final de la historia. Jesus is not the end of the story. Jesús es un nuevo comienzo de la Jesus historia. is the beginning of a new Y story. Dios está escribiendo una historia And God is writing a new donde lo que story estaba dividido where what was divided tiene reconciliación, can be reconciled, donde lo que estaba quebrantado where what was broken es sanado. is restored. Él vino a levantar un pueblo He came to raise up que a no people está dividido geográficamente. that is not divided by Él geography. vino a levantar un pueblo He came to lift up que a ha sido people redimido por su sangre preciosa. that has been redeemed by His blood. Y eso es por eso And that is que tú y yo why estamos aquí en that esta you and I mañana. are here this morning. Eso nos incluye a ti y a mí. This includes you and I. Me encanta lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 14. I love what Ephesians 2:14 says. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derrumbando mediante su sacrificio
el muro de enemistad que nos separaba. For Christ himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Sabes que el llamado de Dios You know, the call of God no es solamente venir a Él is not just to come to him como individuos o as individualmente. individuals or individually. Él nos llama a caminar como una familia, He calls us to walk as one como un family, pueblo. as one people. La restauración de Dios no es solamente personal. His restoration isn't only La personal. restauración de Dios también es comunitaria o colectiva. His restoration is also communal or in community. La cruz no solamente reconcilia al hombre para con Dios. The cross not only reconciles humans with God, La cruz también reconcilia a hombres entre sí. it reconciles personas humans with entre each sí. other. ¿Sabes, iglesia? You know, church, En un mundo dividido por la cultura, in a world divided by por el culture, lenguaje, by language, por la raza, by race, por la ideología, by por la clase ideology, social. by class. La iglesia es el pueblo viviente The church is the living proof donde el evangelio that the gospel une can unite lo que el mundo jamás podrá unir. what the world never could. Dios no solamente está buscando uniformidad, God is not looking for Él uniformity. está formando a través de la unidad, He is forming a unity a través de una diversidad through diversity donde cada uno where each one es importante en el cuerpo de is Cristo. important in the body of Christ. Por eso, iglesia, That's why, church, no podemos permitirnos caminar en silencio, we cannot allow ourselves to go on without en speaking división out o en competencia. in division or competition. No pongas en silencio Don't put into silence lo que Dios quiere usar para despertar el corazón de what otros. God wants to use to awaken someone else's heart. Quiero terminar este mensaje con esta historia. I want to finish up with this story. Había un joven llamado Mateo. There was a young man named Matthew. Tenía una relación muy cercana con su madre. He had a very close relationship with his Pero mother. de pronto Mateo decide irse de casa. But all of a sudden, Matthew decides to leave his home. Y aún así la comunicación con su madre era muy estrecha. And even then, the communication with his mother was very, very deep. Y su mamá cada día le mandaba mensajes. His mom would text him every day. Le daba una llamada. She would call him. Le mandaba oraciones para que se animara y dejarle saber que ella oraba todos los días She por would él. send him prayers of promises and just calling out for his life. Pero pasó el tiempo But over time, y Mateo ya no le ponía tanto interés a los mensajes Matthew began to drift away. y comenzó a alejarse. He began to just drift away. Y pasó el tiempo Time passed, y puso los mensajes de su mamá en modo silencio. and he put his mom's messages in silent mode. Ella le seguía escribiendo todos los días. She continued to write. Le seguía llamando todos los días. She continued to call. Le mandaba mensajes de audio. She would send him voice messages, Y Mateo and Matthew no se daba cuenta. did not notice. Y una vez And one day, le manda uno de los últimos mensajes she sent him one of the last y le messages. dice, hijo, And she said, Son, no sé si me puedes oír, I don't know if you can hear me, pero aquí sigo. but I'm still here. Mi amor por ti no cambia. My love for you hasn't changed. Aquí estaré I'll be here para cuando decidas volver. when you're ready to come back. Y un día And suena el teléfono de Mateo. time after, Matthew gets a phone Le call. estaban llamando del hospital. They were calling him from the hospital. Su madre había sufrido un infarto His mother had had a stroke, y estaba postrada en cama. and she was laying in bed. Estaba inconsciente. She was unconscious. Y Mateo llegó y la ve. Matthew got there, looked at her, Y al ver la condición de su madre, and when he saw her condition, recordó que ella le enviaba mensajes y le llamaba todo el tiempo. he remembered that she would text him and call him all Y the time. apresurado va a la sala de espera, And he rushes to the waiting room. busca su teléfono He looks for his phone, y se da cuenta que tenía 300 mensajes de and su he mamá. noticed he had 300 unread messages. Todos los mensajes All the messages llenos de amor. full of love. Todos los mensajes All llenos the messages de misericordia. full of mercy. Mensajes que él ignoró. Messages that he had ignored.
se sentó en la sala de espera, He sat in the waiting room empezó a leerlos uno por uno and he began to read one by y one. las lágrimas empiezan a correr sobre su rostro. And the tears began to fall from his face. Y él empieza a decir cuando lee cada mensaje, And there, through his tears, he whispered, mamá, Mom, perdóname, I'm sorry. yo también quiero volver. I want to come back too. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with this? ¿Cuántos mensajes de amor ha enviado Dios a tu vida? How many messages of love has God sent? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón How many times has he spoken to your heart y lo hemos ignorado? and we've ignored him? ¿Cuántas veces ponemos en modo silencio nuestros oídos How y many nuestro times have we corazón put our ears and our heart in silent a su mode voz to his y a voice su palabra and to his word y a su llamado de volver? and to his call to come back? Dios no solamente habló a través de los profetas, God didn't only speak through prophets, sino a través de Jesús, but through Jesus, pero también a través de la iglesia. but also through his church. Y hoy te quiero invitar a que te pongas de pie And en today esta I want to mañana. invite you to stand to your feet. Probablemente tú has estado en modo silencio. Maybe you've been on silent mode. Hoy es el día Today is the day para activar to activate y aprender a escuchar nuevamente and to learn la once voz de again Dios. how to hear God's voice. Muchas veces Dios usa los desiertos A lot of times he will use deserts porque lo que Él te quiere decir because what he wants to tell you, es volvamos al principio, it's let's come back to the beginning donde solo estábamos tú y yo. where it was just you and I. Yo no sé cómo llegaste en este día, I don't know how you got here today, pero lo importante es que estás aquí. but the important thing is that you're here. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Why don't you bow your head? Y en una oración honesta entre tú y Dios, And in an honest prayer between you puedes and decirle, God, Señor, aquí estoy. you can tell him, God, here I am. Gracias por recordarme. Here I am. Thank you for Gracias por reminding hablar me. a mi corazón. Thank you for speaking to my Gracias heart. por estar conmigo todo el Thank tiempo. you for being with me always. Te adoramos en esta mañana. Thank you, Padre, te doy Jesus. gracias por la iglesia. Lord, I thank you for the Gracias church. por lo que tú estás haciendo. I thank you for what you are doing. Gracias porque tú continúas hablando cada vez a nuestro corazón. I thank you because you continue to speak to our hearts. Que nuestros oídos sean oídos que están afinados May our ears be affine to you, a lo que tú estás hablando al corazón. in tune to what you're speaking to Hoy our te pido hearts. que bendigas a cada familia que está aquí I pray that representada. you bless every family that's here. Ayúdanos a amarte cada día. Help us love you every day. No por lo que tú nos das, Not because of what you sino give por us, lo que tú eres. but because of who you are. Oramos esto We pray all en el of this precioso nombre de Cristo Jesús. in the precious name of Jesus. Amén Amen. y amén. Que Dios les bendiga. Amen. God bless you.